El uso de la violencia para lograr transformaciones políticas se sigue justificando hoy día por algunos sectores sociales en Colombia debido a que las élites que históricamente han gobernado a este país han respondido con represión a las demandas ciudadanas en lugar de atenderlas. ¿Es la violencia una vía eficaz para lograr los cambios que necesita nuestra sociedad y que no han podido darse por la falta de voluntad de la clase política dominante? Para responder a esta pregunta conversaremos con Carmenza Castillo, excombatiente de FARC, Andrés Manosalva, estudioso del conflicto armado en Colombia, y Claudia Girón, víctima civil. Veamos qué tienen por decirnos quienes han vivido de cerca la violencia y la han estudiado. Antes de analizar la viabilidad de la violencia para transformar nuestra sociedad, es indispensable que conozcamos el origen y el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Para entender el surgimiento del conflicto armado en Colombia hay que tener en cuenta aspectos pasados del periodo de la década del 60, que es cuando nace el conflicto armado interno que vivimos hasta el día de hoy en Colombia. Esa violencia que se presenta entre la década del 40 y la década del 60 tuvo razones relacionadas con la competencia por el poder, ¿sí? Por el acceso al poder político entre liberales y conservadores, por un lado, pero también la competencia por el acceso a la tenencia de la tierra, que también se explica mucho y por eso el desplazamiento gigante de campesinos en ese periodo histórico, pero asimismo las razones culturales, y es que la identificación con los liberales o la identificación con los conservadores, esos odios heredados que venían desde la Guerra de los Mil Días, explican también esa violencia. En medio de la disputa por el poder entre liberales y conservadores, asesinaron al dirigente liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, lo cual recrudeció la violencia bipartidista. El gobierno conservador de Laureano Gómez entre el 50 y el 53 dispuso al Estado, a las fuerzas militares e incluso a bandas de sicarios conocidos como pájaros y chulavitas en contra de los liberales. Como respuesta a esta violencia estatal, se conformaron guerrillas liberales y autodefensas campesinas. Y establecieron algunos núcleos dentro del país en los cuales se establecieron, y estas zonas empezaron a identificarse por parte del Estado, por parte de los gobiernos del Frente Nacional, ya había comenzado el denominado Frente Nacional, como zonas que podían ser focos subversivos a futuro. Y aquí hay que tener en cuenta algo fundamental en este aspecto, y es que en 1959 se produjo la Revolución Cubana. Entonces hay una alerta en los gobiernos latinoamericanos en que eso puede generar un efecto dominó en otros países suramericanos. Estos lugares, por ejemplo, lo que se denominó Marquetalia, el Pato, Guayabero, eran zonas donde habían personas que habían participado de las guerrillas liberales y comunistas de la violencia, del periodo de la violencia, y fueron objetos de una operación militar, de varias operaciones militares, entre ellas pues, la más recordada por ellos mismos, sobre todo para las FARC, fue la operación Marquetalia, que es como el mito fundacional de las FARC. Ellos argumentan que debido a esa operación es que ellos dijeron, nosotros no podemos mantenernos en paz, nosotros estábamos acá en paz, estábamos cultivando la tierra, estábamos trabajando entre nosotros, vinieron, nos atacaron, no, aquí no se puede vivir en paz, entonces conformamos un grupo armado, el cual se va a enfrentar al Estado colombiano. El Estado colombiano tuvo un papel fundamental en el surgimiento del conflicto, y no solo por la violencia armada contra su propia población, sino también por las condiciones de injusticia y desigualdad que ha generado y que ha sufrido principalmente la población rural del país. Esto podemos evidenciarlo en la falta de acceso al agua, la energía, la salud, la educación y la propiedad de la tierra, además de no garantizar acceso y garantías a derechos como la participación política. Cuando el Frente Nacional cierra la posibilidad, porque ellos lo que hacen es 4 años gobiernan liberales y 4 conservadores, y nos turnamos, tú 4 años y yo 4 años, y nos repartimos entre todos el país. Empiezan a surgir las guerrillas por la injusticia
Todas estas condiciones de desigualdad e injusticia son conocidas como violencia estructural, y a mayor violencia estructural, mayor probabilidad de violencia directa. Y eso fue justamente lo que pasó en Colombia entre los años 60 y los 70, cuando surgieron varias guerrillas que, mediante la violencia revolucionaria, querían cambiar las cosas. Evidentemente, pues estas organizaciones armadas tienen, digamos, diferentes perspectivas, pero lo principal es que se están oponiendo a la forma en que el Partido Liberal y Conservador estaban manejando el país para su momento histórico, el alto costo de vida, el desempleo, el abandono estatal, muchos problemas que aún hoy persisten como el problema de la tierra, son asuntos que no está dirimiendo, no están buscando solucionar estas élites y ellos dicen entonces no pueden estar en el poder porque no están respondiendo a los intereses de las mayorías. Entonces tienen sus matices cada una de estas, pero nacen en cuanto a bajo la argumentación de que aquí hay que tomarse el poder mediante la fuerza y estamos en el marco de la Guerra Fría, estamos en el marco de la Revolución Cubana, entonces dicen es posible lograrlo. Para mediados de los años 80, las FARC habían crecido hasta contar con 31 frentes. Fue en esta década en que Carmenza Castillo se vinculó a esa organización. Mi vida antes de las FARC era en el campo. Yo vivía con mi papá, con mi mamá, y en esa época no se llamaba desplazamiento. Nosotros teníamos una finca, yo soy del Huila, y a mi papá comenzaron a acosarlo, que saliera de ahí, que se fuera, que hasta que comenzaron las amenazas. Y nos tocó irnos, yo tenía como 6 años. A partir de ahí, pues comenzó como todo el recorrido de vivir uno de finca en finca, de vereda en vereda, trabajando al lado de mi papá. Yo desde que tengo uso de razón trabajo el campo, recuerdo haber trabajado el campo sin posibilidades de estudiar porque pues vivíamos de un lado para otro. A raíz de ahí pues de todos esos sufrimientos, de todas esas cosas, mi papá enferma. Él le da derrame cerebral y mi papá muere muy joven y mi papá muere como a los 50 años. Entonces pues quedo yo como desamparada porque pues yo con mi mamá tenía mamá, pero tenía una relación muy distante con mi mamá. Mi mamá era muy conservadora, de esas personas que solo quieren que su hija esté en la cocina y haciendo de comer y viendo por la casa y que se case con un hombre y tenga hijos. Mi mamá no me dejó estudiar porque pues yo ya tenía 14 años. Entonces mi mamá decía que si iba a estudiar era conseguir marido o novio, que ya estaba muy grande. Y pues mi papá muere y al mes yo me voy para la guerrilla, porque pues mi papá también tenía mucho eso de colaborar con la guerrilla. Yo ingreso en el 84. Prácticamente uno a esa edad, digamos a los 14 años, yo ingreso a las FARC no porque creía que iba a triunfar la revolución o por una lucha política o por una convicción política, no. Uno ingresa como uno, tal vez por el maltrato familiar y dos, como una alternativa de vida. Después, digamos que aprende uno a conocer el por qué está allá. Entonces uno dice, yo no me equivoqué, yo estoy acá por algo. Estoy acá porque quiero cambiar un país, porque quiero una estructura diferente, porque de pronto las condiciones en que mi mamá y mi papá me criaron no era culpa de ellas, no eran culpa de ellos, es culpa de un Estado, de un gobierno que siempre ha tenido abandonado al campesino. El crecimiento que las FARC tuvo en los años 80 se debió también a que los gobiernos reprimían militarmente a los movimientos sociales, lo cual los radicalizó en torno a la idea de que la lucha armada era la única vía. Esta represión por parte de las fuerzas militares se explica por su tendencia anticomunista, que se convirtió en una norma durante el gobierno de César Turbay. Por esto consideraban que todo lo que se percibiera como de izquierda era peligroso, aunque se tratara de ciudadanos desarmados. En la época de Turbay, en el marco del Estatuto de Seguridad, pues empieza aquí
una dictadura por debajo de cuerda. Aquí pues esto nunca se ha asumido como dictadura, pero igual que las dictaduras del Cono Sur, pues a meter gente a las mazmorras, a las Cantón Norte, que es aquí nomás, a las caballerizas en Usaquén, a la gente a torturarla, intelectuales, gente de clase alta, media, baja, todo lo que les oliera a izquierda empiezan ellos a acabarlo, entonces eso genera pavor. Cuando el gobierno de Belisario Betancur entre el 82 y el 86 procuró hacer acuerdos de paz con las guerrillas, las élites de algunas regiones consideraron que el Estado las estaba abandonando ante la amenaza guerrillera que secuestraba y extorsionaba. Y consideraron también que los procesos de paz con estos grupos podían llegar a perjudicar su poder regional. Fue por esto que con el objetivo de combatir a las guerrillas, crearon grupos de autodefensa que se convirtieron en paramilitares afincados en el Magdalena Medio y conformados en buena medida por sectores radicales de las fuerzas militares. Desde los años 80, el paramilitarismo mostró que su guerra no se ensañaba únicamente contra las guerrillas, también se volcaron sobre los movimientos sociales debido a que el ejército los había criminalizado, diciendo que supuestamente tenían vínculos con las guerrillas, pero la ciudadanía quería mayor intervención del Estado, a diferencia de los grupos armados que querían su colapso. Y es que si yo me identifico frente a una posición política, me afilio a determinada posición política, pues voy a ver al otro como el enemigo a vencer. Y así se presentó por mucho tiempo. Por más de que alguien realmente configurara una amenaza, realmente fuera una amenaza real, solamente por pertenecer a un partido político como pudo haber sido la Unión Patriótica, era objeto de violencia. La Unión Patriótica fue un partido conformado por exguerrilleros, pero también por gestores culturales, profesores y artistas. Este partido fue sistemáticamente exterminado. Se estima que aproximadamente 4.000 de sus miembros fueron asesinados por las fuerzas militares en alianza con paramilitares y bandas de narcotráfico. Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda y ex suegro de Claudia Girón, fue una de las víctimas. El entierro de Manuel Cepeda, que estuvo varios días en cámara ardiente en el Congreso, porque era senador, y eso fue a los 2 días de haberse posesionado Ernesto Samper. Entonces estuvo el cadáver ahí pues como unos días y la gente iba a visitarlo, y ese era un acto solemne en el Congreso, porque él fue el último senador de ese partido, que fue exterminado. Él fue el último senador electo por voto popular. Impresionante ver que había gente afroindígena, gente pues de cargos altos, dando condolencias, gente campesina de a pie. Era como ver digamos, el significado de una vida a partir de la muerte, digamos, de un ideal que representaba sueños de mucha gente. Eso, digamos, a mí me marcó la vida, que en un país donde se asesina la diversidad, se está asesinando la democracia. Claudia se involucró en la creación de la Fundación Manuel Cepeda Vargas en 1994 y lograron demostrar la responsabilidad de militares y paramilitares en el asesinato del ex senador. Por esta razón, comenzaron a llegarle amenazas. Las amenazas de muerte, pues el peligro de lo que le puede pasar a uno como mujer en el ámbito pues del odio de la guerra, de cómo construyen la idea de que la mujer es botín de guerra, a mí pues digamos, me generó problemas de salud, bueno, cosas que yo pues ya años después veo a nivel psicosocial, pues cómo me marcaron a mí, ¿no? El cuerpo, la mente, la manera pues como de pensar el mundo, de sentir el mundo. El hecho, por ejemplo, de no tener hijos, de decidir pues que uno en un país donde no hay garantías, a uno lo pueden matar, a uno lo pueden asesinar, o a los hijos de uno les pueden hacer daño. Y nosotros decidimos pues que no, yo decidí como mujer, yo no voy a tener hijos. Además de trabajar activamente para visibilizar el asesinato de Manuel Cepeda, Claudia también estaba denunciando otros crímenes de Estado con el proyecto Nunca Más. Ese proyecto Nunca Más fue complicado, eso generó persecución, gente que dio testimonio y luego la mataron, desapariciones forzadas, gente en la cárcel, exilios, eso fue tenaz, y el proyecto Nunca Más incluso fue allanado en el año 1998. La oficina que quedaba acá en Teusaquillo llegó
un operativo así como si eso fuera un nido de guerrilleros y les pusieron las metralletas aquí a las personas de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, porque la manera, digamos, en que podía ser leído por la derecha es que nosotros estábamos haciendo, pues que de hecho fue leído así, que estábamos haciendo como apología a la guerrilla y que estábamos solamente hablando selectivamente y sesgadamente de crímenes de Estado. Entonces el argumento era decir, no, nosotros tenemos derecho a hablar de crímenes de Estado. Ustedes y los medios y mucha gente solo habla de la guerrilla y eso está bien, nosotros no es que estemos de acuerdo ni para nada con esos crímenes que comete la guerrilla, pero de eso ya se habla suficiente. Nosotros tenemos derecho a hablar de esto otro y eso no quiere decir que legitimemos ni justifiquemos. El comandante paramilitar Carlos Castaño, en alianza con militares, estaba arremetiendo en ese momento contra defensores de los derechos humanos en el país. Por esa razón, fueron asesinados Mario Calderón y Elsa Alvarado. Y yo pienso pues que ese asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado a mí me impresionó profundamente porque ellos fueron asesinados en la casa de Mario y Elsa, en la casa de los papás de Elsa, porque a ellos los empezaron a amenazar. Ellos fueron asesinados en el 97 y ellos se tuvieron que ir del apartamento de ellos como pareja con su bebé de 18 meses unos días a refugiarse en la casa de los papás de Elsa, en Teusaquillo. Y allá llegaron los sicarios y amenazaron a los vigilantes que estaban en la portería, así como en la portería de mi casa, y se entraron y los masacraron. Y los masacraron en su cama, los masacraron dormidos. La abuelita la mamá de Elsa alcanzó a meter al bebé en un armario y ella sobrevivió herida, ella alcanzó a llamar, pero a Mario y Elsa los mataron en su cama. Cuando empezó ese rumor de ahora siguen Iván y Claudia, a mí esa vaina me transformó la vida, digamos, como en algo que de alguna manera como que mueve el pulso de lo que soy. Yo me volví hipertensa, digamos, en términos de que es como una pulsación, como que uno tiene que estar vivo, alerta. Desde ahí yo, digamos, como que empecé pues a ser un ser mucho más insomne de lo que siempre fui y a dormir con un ojo cerrado y el otro abierto y, digamos, habitada por un miedo, pero a la vez por una fuerza pues que todavía me mantiene, ¿no? La situación que nos cuenta Claudia la obligó a exiliarse del país. Ella es una entre miles de víctimas del conflicto en su etapa más cruda entre 1996 y 2005. Para esta época, la apertura económica hizo que el Estado colombiano abandonara todavía más el campo, dejándolo despejado para la lucha feroz entre actores armados por los territorios y por el narcotráfico. La población humilde fue la más perjudicada, siendo víctima de masacres masivas, desplazamientos forzosos, violencia sexual y amenazas. Colombia se convirtió en el país con más desplazados internos del mundo y en uno de los más desiguales en la tenencia de la tierra. Pero los resultados del conflicto armado no se limitan a los reportes de prensa en cuanto a números de muertos y números de desplazados. Los relatos de las víctimas hablan de cosas que no pueden medirse, como un profundo sufrimiento, desesperación y temor que les ha traído esta guerra. Que esa guerra pues llevó a que cometieran una cantidad de crímenes impresionantes. Las FARC cometió innumerables crímenes en contra de la población civil. Entonces se supone que se denominaban el Ejército del Pueblo y sin embargo cometieron una gran cantidad de crímenes contra ellos, ¿sí? Y todas las agrupaciones armadas, legales e ilegales, cometieron crímenes en el marco de esta guerra contra la población. El Ejército Nacional, una organización legal cuya misión es proteger a la población, fue el responsable de los falsos positivos, crímenes en los que asesinaban a civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y recibir beneficios. Según la Justicia Especial para la Paz, el ejército acabó con la vida de 6.402 civiles entre 2002 y 2008. Mientras que los paramilitares, además de la atrocidad de sus actos violentos, perjudicaron todavía más la economía campesina al favorecer el latifundio ganadero, la minería y el narcotráfico. Pero como se ha dicho, todos los actores armados estaban implicados en la economía ilegal. De hecho, para mediados de los 90 Colombia se convirtió en el mayor exportador de coca del mundo. Hay apoyo del Estado no copa esos espacios en términos de
garante de derechos y posibilidades. La gente, pues entre sembrar yuca que no da plata para comer, pues siembra coca, y no es que la gente sea narcotraficante. Para la constituyente de 1990 se desmovilizaron varias guerrillas. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se desarrolló un proceso de paz fallido con los paramilitares, por lo que estos grupos se rearmaron en el 2008. Y durante el gobierno de Juan Manuel Santos, concretamente en el 2016, se desarrolló el acuerdo de paz con las FARC. Entonces, tomar la decisión de uno hacer eso, pues en principio es de terror, es miedo, pero digamos que era lo que nosotros estábamos buscando, ¿no? Era una solución política al conflicto armado, que lo íbamos a hacer y sabíamos que no era fácil, pues todos teníamos claro eso. Entonces uno toma la decisión porque es que la guerra no es fácil, la guerra es dura, y estar uno allá 30 y tantos años como persona. Yo digo que uno estará allá 30 y tantos años que yo viví en las FARC, toda mi vida. No es fácil. Entonces, hombre, se va a presentar esta oportunidad, pues vamos a acompañar el proceso de paz. En el proceso de Belisario Betancur en el 84, se forma el movimiento político Unión Patriótica, pero que a lo largo de la historia fue exterminada. Cada uno de nosotros teníamos miedo de que al dejar las armas volviera a suceder lo mismo, y no nos hemos equivocado. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta finales de 2022, fueron asesinados 355 excombatientes de FARC. Para mí, ¿qué fue lo más difícil? Digamos, llegar acá, vivir sola. Vivir sola porque allá, si fuera en la raíz de un palo, uno siempre tenía con quién comer, con quién sentarse a almorzar. Así fuera a devorar un pedazo de yuca porque era lo único que había, uno tenía con quién sentarse a comer. Siempre había un amigo, siempre había el compañero, la compañera. Acá no, acá le toca a uno solo. Muchas veces sale uno de la casa, digamos con la situación como está de inseguridad, uno sale de la casa y no sabe si regresa. En los últimos años se han presentado varios paros ciudadanos en los que diversos sectores de la sociedad han mostrado su inconformidad con la situación actual del país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado los abusos policiales durante las protestas. La movilización ciudadana y las herramientas democráticas pues son difíciles, y son difíciles en cuanto a que hay un Estado, ¿sí?, y unos gobiernos que han utilizado la violencia contra la población civil para callar esas reivindicaciones, para callar esas demandas que tiene gran parte de la población, ¿sí? Entonces, los que salieron a marchar en contra de la reforma tributaria, muchos de ellos no volvieron a sus casas, y algo que es inexplicable y que, digamos, que no debería pasar, no debería haber ocurrido que ni una sola persona, ni un solo manifestante hubiese sido asesinado o herido, pero ocurrió, y eso dice mucho, y dice mucho más cuando el mismo presidente de la República sale a respaldar a su policía al otro día, ¿sí? Entonces aquí es claro, ¿sí?, el posicionamiento que hay: callar las demandas ciudadanas, callar las reivindicaciones de todo tipo, y mantener las cosas como se encuentran actualmente. Al igual que en el pasado, la violencia estatal fortalece la idea de que se debe recurrir a la violencia para obtener transformaciones. Ahora que conocemos más acerca de nuestro pasado, volvemos a la pregunta inicial. ¿Es la violencia una vía eficaz para lograr los cambios que no han podido darse por la falta de voluntad de la clase política dominante? No en aras de luchar contra lo injusto, uno puede hacer cualquier cosa. Uno no puede, digamos, tratar de combatir la barbarie con más barbarie. Entonces, como que la gran contradicción de la guerra es que uno, en aras de luchar contra la injusticia, se puede convertir en alguien injusto, bárbaro, brutal. La degradación del conflicto pues tiene que ver con que la guerra degrada al ser humano. La guerra, digamos así, la causa sea justa, degrada porque las prácticas en una sociedad donde este Estado es un Estado
que violenta los derechos y el espejo que tiene, digamos, que lo refleja es una insurgencia que se convierte también en violadora, brutal, asumiendo pues que está luchando por la libertad del pueblo, jodiendo al pueblo. Sí, además de que es ineficaz, ha profundizado la violencia y ha profundizado los problemas que hay en este país. Yo creo que muy pocas personas podrían argumentar que esto sirvió para mejorar algo. Yo la verdad considero que no. El uso, o sea, esta violencia ha sido ineficaz de todos los actores, ha profundizado el sufrimiento de millones de personas y ha hecho que la economía colombiana realmente no sea, con toda, digamos, la potencialidad que hay, no tenga lo que debería tener. Que la solución no es tanto irse uno a coger un fusil, sino que es la lucha, la protesta, la necesidad de salir a reivindicar las necesidades que tiene el pueblo. Entonces, de pronto, la lucha armada como tal no es un medio, digamos, para sostenerse, o que es una forma de una estructura que puede solucionar las grandes dificultades que hay en el país. No. Hicimos una experiencia, vivimos un proceso, no pudimos, digamos, como nos lo planteábamos, que era, pues, el cambio de Estado como tal. No se pudo por las armas, pues estamos tratando de que esto se dé por la lucha política. Y eso, digamos, se tiene que pensar y pelear de otra manera que no sea la guerra. ¿Qué nos ha demostrado esta guerra con tantos muertos? Que el aparato, digamos, corrupto, que en este momento ya está articulado con la mafia, lo único que sabe es de guerra y sus únicos argumentos son la guerra. Nosotros podemos desde otra fuerza frentearlos, no sé qué, pasividad no es, pacifismo no es pasividad. No, es como pararse y con argumentos y, digamos, frentear. Y si somos muchos y si somos, digamos, diversos y si tenemos, digamos, sentido de que es lo que queremos y soñamos para el futuro, nosotros podemos pensar políticamente en frentear. Es decir, es más difícil la lucha armada. Creo que en este momento debe ser la movilización social y debe ser el uso de las herramientas que tenemos democráticas para lograr que haya un gobierno alternativo. Yo considero que esa debe ser la vía, sabiendo que esa vía es bastante complicada. Y en este momento estamos vislumbrando otras posibilidades, pero es importante que la gente logre tejer lo que pasó antes para que la gente no siga en una lógica lineal de pensar que la guerra es la mejor salida porque ya nos ha costado muchos muertos. Pero la peor de las salidas es el silencio cómplice, la incapacidad de entender que sí podemos hacer algo. Esa es la peor de las salidas, porque eso es lo que le da posibilidad a que la guerra gane en este país y se gane la mente y el corazón y subyugue a la gente a la conformidad y al sometimiento a algo que es injusto. Entonces de nosotros depende que entendamos que esto no tiene por qué seguir pasando. Estamos en un momento distinto, que no es armado, que no es desde la lógica de armarse, porque ya, digamos, la huella que tiene esta sociedad, este territorio de la guerra y de la respuesta, digamos, de un gobierno asesino que tiene élites, que tiene unos entramados jodísimos, es hacer otro tipo de entramados. Si la violencia ha dañado profundamente a nuestra sociedad, ¿cómo podríamos mejorarla con más violencia? La doctora en Ciencias Sociales, Tosca Hernández, asegura que toda violencia, incluso la que se considera legítima, solo acarrea más violencia, por lo que se trata de una dinámica repetitiva que se atasca en el inconsciente colectivo. Mucho antes del surgimiento del conflicto armado en los años 60, hemos estado en guerra, incluso desde la fundación de Colombia, en una fatalidad que parece no terminar. Nuestro pasado nos muestra que la violencia, lejos de traer soluciones, ha acarreado más problemas y nos ha convertido en una sociedad atravesada por el sufrimiento. Ser conscientes de esa ineficacia de la violencia es el primer paso para cortar con ese círculo de muerte y dolor en el que hemos estado atrapados toda nuestra historia. Este es el momento de reescribir nuestro destino.